¿Qué tal, DJ Emprendedores? Te saluda Dante, graficowebs.com, y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar cómo podemos añadir roles o personas que puedan administrar nuestra página de negocio de Facebook, o también conocida como fanpage, ¿sí? Para que tú puedas asignarle un rol determinado, ¿sí? Para eso, haz cuenta que estamos aquí ya con la nueva experiencia de páginas, que así mismo lo ha llamado Facebook. Y para eso te irías a tu página. En mi caso es esta de aquí, a modo de ejemplo. Y algo que aquí trae, digamos, como novedad, es que en la parte aquí derecha, este icono, ahí es posible que salga la foto tuya, que es tu perfil personal. Entonces tú ahí simplemente darías clic ahí y escogerías, ¿sí? Si es que tienes varios perfiles de otras páginas, le vas a dar clic donde dice ver todos los perfiles, y ahí escoges la página con la cual tú quieres asignar el rol y ya estarías ahí dentro, ¿no? Entonces ahí, una vez que ya te ha salido eso, entonces en la parte izquierda vamos a dar clic donde dice panel para profesionales. Y bueno, aquí te va a salir alguna serie de opciones, pero aquí lo que vamos a escoger es la parte que dice acceso a la página, ¿ya? Entonces aquí nosotros ya vamos a poder añadir las personas con acceso a Facebook. Vas a ver que aquí no lo hay. Entonces simplemente aquí, ¿qué es lo que hago? Doy clic en añadir, te sale este aviso o advertencia, damos clic en siguiente, y aquí nosotros podemos colocar por nombre o el correo electrónico. Que aquí, a modo de ejemplo, voy a colocar, digamos, bueno, este perfil, ¿ya? Entonces ahí te va a aparecer, haz cuenta, los amigos que tú tienes dentro, digamos, de tu perfil, te va a aparecer ahí, ¿ya? O si no, puedes agregar ahí el correo. Entonces aquí sale este aviso, que haz cuenta que esto es lo que la persona va a tener acceso, digámoslo así. Entonces aquí te dice que en este caso va a poder administrar lo siguiente. Te dice el contenido, las partes de los mensajes, anuncios, insights. Y si es que yo le dejo tal como viene, le doy clic en conceder acceso. Entonces aquí, bueno, por seguridad Facebook te va a pedir que coloques tu contraseña de Facebook, es decir, la tuya de tu cuenta personal. Entonces aquí le voy a ingresar. Entonces aquí, como ves, una vez que ya le colocas la contraseña, te va a salir aquí, en este caso, la invitación que está realizada, ¿ya? Y en el caso de que por A o B razón no acepte dentro de ese tiempo, va a caducar, ¿ya? Ahora, aquí dentro de estos puntos, si por A o B razón te equivocaste, puedes cancelar la invitación, ¿ya? Y con eso le eliminas esa invitación que habías hecho, ¿no? Entonces, otra vez, este es un aviso que te sale, que dice en este caso las opciones que tú puedes cambiar. Como te digo, bueno, le puedes leer con mayor detenimiento. Aquí simplemente le pongo clic en siguiente. Otra vez voy a agregar a modo de ejemplo, y esto es para que te des cuenta de una opción, ¿no? Aquí haz cuenta que si es que yo le activo esto, esta persona va a tener un control total, absoluto, es decir, como otro administrador. Entonces, si tú quieres tener otra persona de tu total confianza para que haga eso, entonces tú le puedes poner aquí conceder acceso, colocas la contraseña. Entonces vas a ver que aquí ya te sale esta persona con el derecho, digamos, total de hacer prácticamente todo como un administrador, desde la eliminación de la página, permisos, contenido, mensajes, actividad de la comunidad y todo esto, ¿sí? Entonces, cuando esta persona vea esa invitación desde su perfil de Facebook, le va a llegar una notificación tuya que le has enviado. Esa persona acepta y ya va a poder tener el control, ¿ya? Ahora, mi recomendación, vas a ver que algo que ha cambiado es que ahora ya no te sale como salía en la versión anterior de lo que era de Facebook, que editor, que moderador, que administrador, sino que aquí te sale al menos clasificado en dos categorías, ¿no? Personas con acceso a Facebook. Dentro de esto tenemos el administrador, y la otra, que si es que yo en este momento le voy a otra vez a cancelar la invitación, simplemente si es que yo le añado pero sin colocarle esta opción de última, tendríamos como una persona
que prácticamente puede hacer todo, pero sin embargo no puede eliminar la página. Entonces este puede ser ideal. Este vendría a ser como el editor que teníamos antes, ¿de acuerdo? Así que eso tú le puedes asignar y te lo recomiendo, ¿ya? Ahora, también vas a ver que tenemos esta categoría que dice personas con acceso a tareas. Esto, entonces, si yo quiero determinadas tareas o algo en específico, le doy clic en añadir. Y aquí sale el tipo de perfil que es esto, ¿no? Que no pueden cambiar la página en Facebook, puedes administrar tareas específicas usando otras herramientas como Meta Business, ¿sí? Entonces esto es para revisión de mensajes, creación y publicación de anuncios, bueno, es un largo etcétera. De igual manera puedes dar clic aquí en obtener más información para que veas todo sobre el acceso de tareas que tendría este tipo de persona. Y simplemente colocarías el nombre, ¿ya? Aquí otra vez coloco modo de ejemplo y aquí tú eliges qué es lo que quieres que esta persona se encargue, ¿ya? Entonces esto es algo que también me gusta porque aquí podemos elegir qué actividad o qué tarea queremos que esa persona se encargue. Digamos que te llegan bastantes mensajes, entonces yo puedo elegir que esta persona solamente tenga acceso para que responda mensajes directos, ¿ya? Otra, a lo mejor tú tienes una persona que se encarga propiamente de la publicación de contenido, entonces cogemos esta de aquí, pero cuando activamos esta también tiene esta función que viene acompañado de esto, ¿sí? Entonces, como ves, va a cambiar dependiendo de cada una. Si quieres que una persona se encargue de anuncios, de los insights y todo eso, le asignas esto y le pones conceder acceso, ¿no? Si tú quieres todo esto, simplemente ahí seleccionas de acuerdo a tus necesidades o a lo que tú estés requiriendo y pones conceder acceso. Entonces de aquí igual manera me va a pedir la contraseña y vas a ver que aquí ya está hecha la invitación, ¿no? Entonces simplemente te comunicarías con esa persona que ya les he enviado la notificación para que lo pueda revisar desde Facebook. Si es que tú lo enviaste por correo electrónico, entonces esa persona es posible que le llegue a su correo y él debe aceptar esa invitación para que, o sea, eso aplica cuando no están de amigos dentro de Facebook, ¿sí? Entonces con esto es como puedes agregar personas. En la una sería como administrador y editor y aquí para tareas específicas dentro de tu página, ¿sí? Recuerda que dentro de mi canal también, si tú no te aparece esta opción como tú lo estás viendo, a lo mejor estás con la versión anterior de lo que es de Facebook, pero esto ya es de la nueva experiencia de página, ¿sí? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.